su atención nada más en la ley de conservación de energía, que es nuestra primera ley, y al aplicar nuestra ley de conservación al fenómeno físico resulta una ecuación nada más, que va a ser nuestro balance de energía. Regularmente este balance de energía pues tiene más incógnitas, más de una incógnita en la misma ecuación, por lo tanto necesitamos por aquí otro set de ecuaciones que son las o conocidas ecuaciones de cierre, como la que determinamos, las que hemos determinado ya, delta de U igual a CB por delta de T, delta de H igual a CP delta de T, la ecuación de gas ideal, y algunas otras ecuaciones que vamos a ir adicionando. Estas ecuaciones dependen también del fenómeno físico que estemos estudiando. Por ejemplo, esta pues es cuando estamos trabajando gas, ¿no? Con un comportamiento ideal. Si estamos manejando vapor de agua, ya utilizaremos otras ecuaciones de cierre y así sucesivamente. Entonces, estas ecuaciones de cierre trabajan de forma conjunta desde el punto de vista matemático para obtener un modelo global. Por aquí vamos a obtener un modelo global. Y este modelo global, pues ya es el modelo final de nuestro fenómeno físico que vamos a tener, ¿no? Entonces, este modelo global corresponde exclusivamente a nuestro fenómeno físico. Una vez que ese conjunto de ecuaciones se resuelve, metiéndole ya datos y despejando la incógnita, lo que estamos haciendo entonces es que una simulación. Y la simulación nos da un estado o una condición ya del proceso, que básicamente es un punto de control. En realidad lo que obtenemos de una simulación también son algunos parámetros que en la industria se conocen como los set points del proceso, es decir, a qué condiciones de presión, temperatura, revoluciones por minuto de un motor, etcétera, está ese proceso. Y eso es un punto de simulación. Si se requiere establecer una nueva condición de control, utilizamos el mismo modelo global y le metemos nuevos datos de simulación y nos arroja un nuevo punto de set points, es decir, nos establece las condiciones a las cuales debemos someter el proceso para obtener lo que estamos buscando en cuanto a mantener control quizá de una variable o algún diseño. ¿De acuerdo? A ver, preguntas de esto que estoy comentando. Por el momento no, profe. No, queda súper claro esto, esta filosofía de para qué nos va a servir ese conjunto de ecuaciones. Entonces, todavía no lo vemos muy palpable. Hasta el momento, pues vamos a ir a obtener nuestro modelo y ya después veremos para qué nos va a ir sirviendo nuestro modelo. Ahorita, pues ya le dimos una inspección. Cuando resolvimos este ejercicio, pues nos quedó una energía interna 1 más un trabajo eléctrico igual a U2, ¿no? Esto que estamos obteniendo aquí, ¿qué es? Vamos a darle una repasadita. Esta ecuación, ¿qué significa? ¿O cuál de los componentes anteriores es? La del balance. El balance, ¿verdad? Y lo obtuvimos basado en lo de arriba. Todo esto que está aquí, es la ley de conservación, nuestra primera ley de la termodinámica. Ley de conservación de la energía. Esta ecuación que estamos obteniendo aquí es el modelo preliminar o el modelo de conservación de energía, lo que comúnmente le llamamos el balance de energía, es más coloquial, ¿no? Este balance de energía, pues lo único que nos dice es cómo se va a estar transformando la energía, pero es nuestra ecuación de primera ley para el fenómeno en específico. Y bueno, aquí nos vamos a dar cuenta de que podemos tener más de una incógnita. Por ejemplo, aquí una de las incógnitas era el tiempo y la otra incógnita, pues es la diferencia de energías internas. Entonces tenemos dos incógnitas de inicio con una sola ecuación. Nos hace falta otra ecuación. ¿De dónde viene la otra ecuación? Una ecuación de cierre. Una ecuación de cierre. Y por ahí podemos decir que U2 menos U1 es igual a CB por T2 menos T1.
Entonces, esta es una ecuación que ya está cerrando el sistema. ¿Por qué? Porque ya tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Siempre cuando llegamos a un modelo global es importante contabilizar eso, ¿no? A veces, pues pasa que estamos dándole vuelta y vuelta y no se puede resolver, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace falta una ecuación. Tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces, debemos de cuadrar, cerrar el sistema. Mismo número de ecuaciones, mismo número de incógnitas. Si no se puede, entonces, tener otra ecuación y tenemos muchas incógnitas, pues entonces debemos de hacerlo de forma numérica. ¿Okay? Y aplicamos un método numérico iterativo que básicamente vaya calculando por tanteo a través de muchos valores dados las variables que estamos obteniendo y hasta que satisfaga el sistema de ecuaciones. Y eso sería ya un método numérico. Se utiliza muchísimo en el área energética los métodos numéricos, ¿no? De hecho, en los cursos de posgrado creo que no sé, el 80 o arriba del 80% se orientan hacia métodos numéricos para simulación de fluidos, ¿no? Hay una área súper importante, Computational Fluid Dynamics, CFD, que pues es sumamente conocida en la industria y en el área de investigación, ¿no? Y lo que hace es resolver las ecuaciones de balance de energía y las ecuaciones de cierre de forma numérica, mediante métodos numéricos. Y hay software muy poderoso, como Fluent, que nos resuelven ese sistema de ecuaciones. Bueno, lo podemos hacer lógicamente a mano, ¿no? Hacer nuestro conjunto de ecuaciones y resolverlo, hacer un método numérico propietario, ¿no? Que nosotros lo hagamos. O podemos utilizar también software comercial. Fluent, también está Comson, que es súper fuerte. Estos dos son los más fuertes, entre varios otros, ¿no? Los dos son comerciales, tienen un costo determinado, y hay también software libre, ¿no? Podamos utilizar. Hay uno que está ahorita bastante bueno, que es el OpenFOAM, que es a código abierto y ahí podemos utilizarlo sin mayor problema. Este OpenFOAM nos permite ir introduciendo en el mismo software modelos propios y utilizar alguna plataforma numérica para resolver nuestro conjunto de ecuaciones, ¿no? Entonces es versátil, ¿no? También Fluent más o menos cuesta, es complicado, tiene restricciones, pero también a veces se puede, ¿no? Meter algunos modelos propietarios y correrlos en el mismo software. Bueno, entonces por aquí tendríamos ya nuestra ecuación de cierre. Ya tenemos, esto ya da lugar al conjunto de ecuaciones que entre las dos forman el modelo global, ¿no? Una vez que nosotros le metemos datos por acá que decimos que el voltaje tiene un valor de 120 volts, la corriente 6 amperes, las T2 y T1 las tenemos valores como CB y le metemos esos datos al modelo, a este modelo global. Entonces, ¿qué obtenemos como resultado? Pues ya el resultado del sistema de ecuaciones. En este caso determinamos el tiempo, ¿no? Ese tiempo, ahí creo que nos quedó 348 segundos, no sé, no es importante. Nada más es para poner aquí un número, ya obtuvimos el resultado, y este tiempo se convierte en un punto de simulación, una simulación. La simulación que da como resultado establece el parámetro que queremos determinar para una condición en específico. Cuando alguien dice, oye, quiero ir de 20 a 90 grados, entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el mismo modelo y le sustituimos ahora una temperatura de 90 grados. Al sustituirle la temperatura nos da otro tiempo. Vamos a suponer que nos da 500 segundos. Esto es un nuevo punto ¿de qué? De simulación. De simulación, ¿no? Ok, obtenemos un nuevo punto de simulación. Y la simulación da como resultado el establecimiento de un set point. ¿Qué son los set points? Las condiciones
a las cuales vamos a hacer trabajar el proceso. Entonces, el set point para el primer caso, pues fueron 348 segundos. El set point para el segundo caso fueron 500 segundos. ¿Qué va a resultar de meterle 500 segundos de tiempo a la resistencia, de hacerlo trabajar 500 segundos? Pues va a resultar en obtener otra temperatura final. ¿Ok? Y entonces estamos básicamente con siguiendo esta ruta, ¿no? Donde pues la ley de conservación, después nuestro balance, nuestro conjunto de ecuaciones de cierre, alimentamos por aquí o las combinamos con el modelo matemático, de aquí resulta el modelo global. Al modelo global le metemos datos del proceso y obtenemos la simulación, y la simulación nos da el set point a la cual vamos a, o el set point que serían las condiciones que vamos a tener ya en el proceso. Entonces, en realidad, cuando nosotros queremos un control sobre ese proceso, en este caso llegar a una determinada temperatura, pues lo que vamos a tener son las condiciones a las cuales debemos de hacer trabajar ese proceso. Y ahí la principal fue el tiempo, ¿verdad? De aquí obtenemos el tiempo que debemos de trabajar el proceso para obtener las salidas deseadas. En este caso, a la temperatura 2 de 80 grados. Queremos temperatura 2 ahora de 90 grados, pues cambiamos, establecemos nuevos set points, obtenemos un nuevo tiempo y llegamos a un nuevo valor de temperatura. ¿Preguntas? Por el momento no, profe. Bueno, entonces por ahí ya debes de estar bien quedando asimilado esto, ¿no? De por qué estamos ahí resolviendo ejercicios, ¿no? Porque si ahorita, bueno, ahorita lo vamos a retomar por ahí. El comentario que iba a hacer de hacer un ejercicio si a veces no tenemos mucho en mente, ¿no? Vamos a resolver algunos ejercicios. Por aquí puse algunos del web, también el anterior, estos que están aquí. Por ahí hay un libro bastante bueno, cuyo título es Termodinámica, de Kenneth Wark. Y tenemos ahí, la última vez estaba la 6ª edición en la biblioteca, creo que es la más vigente. No sé si ya saldría la 7ª, pero cualquiera es buena, ¿no? Desde la 5ª hasta la actual, pues ya están bastante bien organizado el libro, ¿no? Es de McGraw-Hill, el autor es Kenneth Wark, el título es Termodinámica, ¿ok? Y bueno, es un libro que podemos utilizar como consulta. También tenemos otro que lleva el mismo título, Termodinámica, de Yunus Sengel, también es de McGraw-Hill, entonces también podemos utilizarlo. Esto viene en 2 tomos, tomo 1 y 2, y de Termodin de Wark es un solo tomo. Cualquiera de los dos es bastante bueno, ¿no? Regularmente me gusta más el Wark, que tiene pues unos problemas un poquito más complicados. El de Yunus Sengel es un poquito más, como más didáctico, trae muchos dibujitos y es un poco más a veces entendible, ¿no? Pero tiene problemas ahí bastante sencillos, ¿no? Cualquiera de los dos es bueno. Regularmente tomamos más de apoyo el Wark. De hecho, voy a subir un PDF al Classroom del Wark, ¿ok? Para utilizar por ahí algunas tablas y que les sirva de material de apoyo, ¿ok? Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios del Wark para, pues ir ejercitando nuestra habilidad para establecer el modelo, establecer un modelo global y darle solución, ¿no? Ok, vamos a comenzar con este ejercicio. Si hay alguna pregunta, adelante. Bueno, ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar aquí para hacer una interacción? Y podamos ir resolviendo los ejercicios. Yo voy planteando el ejercicio, pero ustedes me van ayudando por ahí con los cálculos y obviamente opinando sobre el planteamiento, también obviamente preguntando cualquier duda, ¿vale? Ok, entonces vamos a poner por aquí, o a describir, establecer un planteamiento del problema, ¿no? Tenemos un tanque por ahí nos dicen 5,000 metros cúbicos y tenemos un gas ideal. Voy a poner por aquí un tanque
vamos a trabajar primeramente con problemas o sistemas cerrados, aquellos que no permiten el intercambio de la masa. Eso nos lleva entonces a obtener solamente en este momento un balance de energía. Cuando ya estamos por aquí manejando sistemas como este, un tanque, en el cual tenemos una entrada de masa y una salida de masa, entonces esto ya sería un sistema abierto. ¿Ok? Tenemos un sistema abierto, ¿no? Donde se lleva a cabo una interacción energética, entra masa y sale masa. Esto ya es un sistema abierto. En un sistema en el cual no permite intercambio de masa, ya lo habíamos definido como sistema cerrado. Entonces vayamos con sistemas por aquí cerrados. Vamos a trabajar en este. Entonces voy a poner por ahí un tanque. Y este tanque tiene un volumen de, pues, 5000, por ahí estamos diciendo, centímetros cúbicos. Y tiene gas. Lo que tenemos acá, pues, es un gas, donde ya sabemos que las partículas pueden moverse libremente y cualquier incremento de energía va a resultar en en un incremento de temperatura, en un incremento de presión, puesto que el volumen se va a mantener constante, ¿no? Y lo podemos ver a través de la ecuación de estado. Por ahí nos acordamos que tenemos una ecuación de estado termodinámico para gases. Es el caso porque tenemos por ahí un gas cuyo comportamiento va a ser ideal. ¿Qué debemos entender aquí por gas ideal? A ver, jóvenes, ¿qué debemos entender por gas ideal? Cuando nos dicen ahí que contiene un gas ideal, ¿a qué conclusión llegamos o qué es lo que significa eso? Que la temperatura no varía mucho a altas presiones. No. El comportamiento, ¿no? Ajá, más o menos, a ver. Porque, bueno, yo según yo recuerdo que los gases reales tienen un comportamiento diferente a los gases ideales. Los gases ideales, por lo general, creo que son los últimos a la tabla periódica que se comportan idealmente. Pues no, absolutamente no, jóvenes. Pues, ¿qué Ah, dijimos ayer? loco. A ver, ¿quién más? ¿Nadie más? Implica su ecuación, ¿no? De estado. A ver, un poco más abunda. Sí está relacionada con la ecuación de estado, pero ¿qué? A ver, no mencionamos el día de ayer precisamente que un gas ideal es el que cumple la igualdad. Es decir, que esta ecuación, la cual resultó de la original, que es P por el volumen molar igual a la R universal por la temperatura, pues dijimos que se cumple la igualdad solamente para gas ideal. ¿Cuál es entonces el gas? Un gas ideal, pues cualquiera que simplemente cumpla con la igualdad. Es decir, que si multiplicamos su presión por el volumen molar, pues va a ser igual a la constante universal por su temperatura. ¿Ok? Puede ser cualquier gas, nitrógeno, oxígeno, aire, helio, etcétera, hasta dióxido de carbono bajo ciertas condiciones. Y gas real es aquel que no cumple la ecuación, donde multiplicaríamos P por el volumen molar, y esto sería diferente a RU por T. ¿Cuándo sucede esto? Cuando a altas presiones, el valor de RU, que es de 8.314 kilojoule sobre kilomol grado Kelvin, ya no permanece constante. Entonces, por aquí les ponía un grafiquito de RU contra presiones. Todos los gases absolutamente a una presión de 0 bar, aquí voy a poner el 0, tienen un valor de 8.314. A medida que vamos aumentando la presión, algunos gases hacen esto. Por acá ya altas presiones comienzan a tener una desviación, entonces ya no es 8.314. Aquí tenemos el 8.314. ¿Qué pasaría? Pues comienzan a tener un valor diferente a altas presiones. Y por lo tanto, entonces esta ecuación original ya no es válida. Tenemos que meterle un factor de corrección, conocido como de compresibilidad, que generalmente se
se designa con la letra Z en la mayoría de la literatura termodinámica, ¿no? Y este factor Z, pues, multiplica a R para que al establecer la multiplicación, pues volvamos a tener el 8.314 kilojoule sobre kilomol grado Kelvin. ¿Por qué? Porque a altas presiones Z ya no vale 8.314. Pasa para algunos gases, por ejemplo el aire, el nitrógeno, que son sumamente utilizados en la industria, a muy altas presiones, siguen pues comportándose como ideal, es decir, que Z vale 1. ¿De acuerdo? Aquí vemos que Z vale 1, por eso no está presente ahí. Pero otros gases, por ejemplo el dióxido de carbono, pues hacen esto. Lo sometemos a presiones bajas e inmediatamente se salen del 8.314. Entonces hay que utilizar este factor de compresibilidad para ajustar la ecuación. En conclusión, un gas ideal es aquel que se comporta de acuerdo a esta ecuación. ¿Qué nos quiere decir el problema? Pues que podemos utilizar con toda confiabilidad PV igual a MRT y no es necesario calcular Z para corregir la ecuación. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, pues súper listos con eso, ¿eh? Porque a veces, no sé, he tenido compañeros ahí que, de algunas, pues colegas, ¿no? Estamos trabajando en algún proceso, ya sea de industria o del mismo Instituto Mexicano del Petróleo, de Pemex, donde dicen, pues es que un gas ideal es aquel que está súper limpio, ¿no? El gas real es cuando ya está contaminado, tiene humedad. No, 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 absolutamente no. Entonces, gas ideal simplemente es aquel que se comporta de acuerdo a la ecuación de estado sin introducir el factor de compresibilidad. Ok, entonces volvamos a plantear el tanque. Tenemos nuestro tanque, nuestro volumen de 5,000 centímetros cúbicos. Ese volumen ya va a permanecer constante, ¿verdad? Porque tenemos un tanque. Cuando nos dicen que tenemos un tanque, pues nos estamos imaginando que ese volumen ya no se va a poder deformar. Ya tiene un volumen constante. En realidad así es, ¿no? A menos que tuviera una ruptura por un accidente, pues se deformaría medianamente, ¿no? Más que nada tendría una fuga que provocaría que el gas tuviera ya otro volumen, ¿verdad? Pero bueno, no es el caso. Tenemos el tanque ahí cerrado. Y tenemos una presión manométrica de 530 kilopascales. Voy a ponerle aquí un manómetro tipo burdón. Un manómetro y nos va a marcar 530 kilopascales. ¿Sí tiene más o menos idea de cómo es este manómetro? ¿Lo han visto en algún momento? Sí, profe. Sí, es sumamente común, ¿no? A veces pues no estamos muy familiarizados, ¿no? Pero pues siempre que utilizamos una compresora, pues por ahí tiene su manómetro, ¿no? Bueno, y entonces tenemos 530 presión manométrica, que sería la presión en el interior del sistema, y una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Ok? Bueno, también sabemos que la presión atmosférica que circunda sobre todo el tanque, pues es igual a 100 kilopascales. ¿Ok? Y nos preguntan cuánta masa tenemos en el interior del tanque. Entonces ahorita pues nada más es simplemente utilizar ¿qué? La ecuación de estado para determinar la masa, ¿no? Todavía ni estamos haciendo ningún balance, ni mucho menos, ¿no? Pero está el planteamiento. Entonces nos piden determinar la masa de gas contenida en el tanque. ¿De dónde obtenemos la masa del gas? En primera instancia, pues, ¿cuántas incógnitas le vemos aquí al problema? Todavía no se ve claramente, pero que vemos rápidamente que nos hace falta una masa de gas, ¿no? Pero veamos si tenemos más incógnitas. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, pues estableciendo ya algunas ecuaciones. En este caso no hay interacción energética todavía, ¿no? Simplemente el tanque está ahí en un reposo, energéticamente hablando, a una temperatura, con una masa y una presión y un volumen. Todavía no entra en un proceso energético, entonces, pues, todavía no establecemos ecuación de balance de energía. Y simplemente, ¿cómo podríamos determinar la masa? Pues utilizamos nuestra ecuación de
cierre o nuestra ecuación de gas ideal. Simplemente, ¿no? Y por aquí podríamos ya despejar la masa, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es lo interesante de este ejercicio. Se ve muy sencillo, ¿no? Pero veamos cuál es lo interesante. A ver, ¿cuánto tendríamos aquí de presión? 630 kilopascal. Ok, 630 kilopascales, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué 630? Porque somos la manométrica y la atmosférica. Exactamente. ¿Por qué? Pues la presión que va en la ecuación de estado es la que La absoluta. la absoluta, ¿no? Y sabemos que la absoluta, pues, es la suma de la manométrica, 530 kilopascales, más los 100 kilopascales de la atmosférica. Entonces vamos a tener por ahí 630 kilopascales. Es nuestra presión absoluta. Metemos acá entonces 630 kilopascales. Por ahí a veces es recomendable meter el prefijo de kilos o poner mejor 630,000 ¿qué? Pascales, ¿verdad? Recuerden que este kilo, pues es un prefijo, nada más abreviatura para no irnos con los 630,000, ¿no? ¿Cuándo es válido meterlo en kilos? Pues cuando en la parte inferior del cociente, pues también aparece otro kilo, ¿no? Como pudiera ser el caso, ahorita lo checamos, vamos a ponerlo así, que multiplica por un volumen. Aquí tenemos que 5,000 centímetros cúbicos. Abajo, ¿qué vamos a tener? La R. ¿Esta R cuál es? La constante universal. ¿Es la constante universal o la constante específica del gas? La específica. Sí, ayer nos aventamos ahí una deducción de que a partir de P por el volumen molar igual a RU, la universal siempre se pone o se nombra con un subíndice U. Y por ahí entonces metimos la definición de peso molecular, la definición de la constante específica, que es RU entre la masa o el peso molecular, e introducimos estos parámetros, peso molecular y RU en la ecuación, para llegar a esta ecuación, que es la ecuación ya en base másica, ¿verdad? Donde R es la constante específica. Y bueno, estamos diciendo aquí que R específica es igual a la R universal entre el peso molecular. Entonces vamos a calcular aquí R específica, 8.314 kilojoules sobre kilomol, grado Kelvin, entre el peso molecular. En este caso, es un gas que tiene un valor de 40 kilogramos sobre kilomol, ¿no? ¿Ok? Ese gas, pues puede ser un gas puro, como nada más nitrógeno, oxígeno. Habría que buscar en la tabla cuál es el que cumple con 40, o podría ser una combinación de gases, a la cual se le establece o se le determina su peso molecular de forma experimental, ¿no? Entonces aquí vamos a tener ya la R específica. ¿Cuánto nos daría esto? A ver, ahí ayúdenme por favor con los cálculos. Vamos resolviendo. O sea, la técnica es que ustedes vayan resolviendo el ejercicio en su cuaderno y lo vamos planteando, lo voy guiando, lo vamos planteando todo juntos y lo van, pues van resolviendo ecuaciones ahí, haciendo los cálculos, ¿no? Es bien importante que vayan haciendo el ejercicio, ¿no? O sea, si yo explico el ejercicio y ustedes nada más lo ven, pues su nivel de aprendizaje es de un determinado valor. Si ustedes van haciendo el ejercicio también en su cuaderno, van activando mecanismos de raciocinio que dan como consecuencia un incremento en el aprendizaje. ¿Ok? Entonces es bien importante que lo vayan escribiendo, lo vayan razonando y lo vayan planteando. ¿Ok? Es mucho mayor el aprendizaje que simplemente viendo una diapositiva y viendo que alguien hace el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, a veces, pues hay colegas que ponen el ejercicio y ya lo traen resuelto, ¿no? Ya está resuelto el ejercicio y nada más lo explican. Pues aquí está la ecuación, aquí sustituimos, despejamos y aquí ya ven el resultado. Cuando hacemos eso,
no dejamos que el alumno inicie un mecanismo de raciocinio, prácticamente lo inhabilitamos. Su nivel de aprendizaje es muy bajo. Si yo lo voy planteando, resolviendo y ustedes lo ven, aumenta su nivel de aprendizaje. Si lo van resolviendo, también planteándolo y activando mecanismos de cálculo, de raciocinio, de razonamiento, pues aprenden mucho más. Entonces, pues definitivamente vamos por ahí, donde espero que ustedes lo estén resolviendo, ¿de acuerdo? Bueno, por aquí ya nos da el valor Luis, que sería 0.20785 kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Coincidimos en el valor? Sí, profe. Ok, Profe. ya tenemos Sí, profe. entonces, perfecto, R específica, lo sustituimos acá, 0.20785. Pues voy a dejar el kilo para que se vaya con el kilo de arriba, entonces tenemos kilopascal arriba y kilojoule abajo. Por la temperatura, ¿cuánto valdría la temperatura? Obviamente la temperatura del gas, ¿verdad? ¿Cuánto ponemos ahí de temperatura? 298. Ok, entonces recuerden que la temperatura también es la absoluta, que en este caso es la temperatura en grados Kelvin, dado que es la escala absoluta, donde tendremos la temperatura en grados Celsius más el 273.15. Entonces voy a poner 25 más 273.15. De hecho, se estila mucho hacer esto. Es una recomendación, ¿no? ¿Por qué no ponemos de una vez la suma de ambos, los 98 o lo que nos dé? Porque en un determinado momento, cuando tenemos una revisión, muchas veces cuando estamos desarrollando un modelo o un diseño de un sistema, por ejemplo, que estuviéramos diseñando un recipiente de bajo presión, utilizamos nuestras ecuaciones de estado para determinar la presión ahí del proceso bajo diferentes cargas o diferentes temperaturas, pues pasa a veces por un proceso de revisión donde varios colegas pues revisamos para obtener una redundancia en los resultados, es decir, una revisión global de los resultados, ¿no? Y regularmente pues firman varios responsables, ¿no? Entonces estamos revisándonos unos con otros. Y si nosotros ponemos aquí una temperatura de 298, a veces no queda muy claro si esa temperatura es ya la absoluta o alguien se equivocó y la puso en Celsius. Entonces cuando ponemos 25 más 273, nos queda súper claro que estamos haciendo la conversión a temperatura absoluta al ver el sumando de 273.15. ¿Sí es correcto? ¿Ok? Entonces, ahí que nos debe de quedar eso claro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ok, perfecto. A ver, ahí ya podemos resolver. Tenemos todavía algo inconsistente en unidades. Siempre checamos unidades que estén ya consistentes con algún sistema que estemos utilizando, ya sea el inglés o el internacional. Aquí claramente vemos que estamos utilizando el internacional, ¿no? Entonces, aquí como la temperatura es sola, siempre va en Kelvin, ¿verdad? Nunca en Celsius, ¿ok? Listos. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Los centímetros cúbicos así dejamos? Ok, pues aquí nos están estorbando estos, ¿verdad? Porque el centímetro no es la unidad de longitud en ninguno de los sistemas, ¿verdad? Es el metro. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues convertimos aquí a metros, ¿verdad? Un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? 1.000.000. Ajá, o 100 a la 3, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces vamos a ponerlo así. Yo creo que ahí ya se van centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, Kelvin con Kelvin. ¿Y qué unidades nos van a quedar? Obviamente, si todas las unidades son consistentes, de acuerdo a un sistema de unidades, pues entonces la masa pues, debe de quedar en qué unidades.
pues en las unidades del sistema, ¿no? Que estemos utilizando. En este caso el internacional, pues tendríamos la masa en kilogramos, ¿verdad? ¿Sí será? A ver, chequen esas unidades. Bueno, a ver, primero el resultado. ¿Cuánto nos arrojaría ahí de resultado? Me dio 50.85. Ok, 50.85 kilogramos, ¿no? ¿Hay más coincidencia? $50.83. Ok, prácticamente llegamos ahí al mismo valor. Ok, vamos a dejarlo entonces en ese valor. Chequemos las unidades. Por acá tenemos kilopascal. Arriba, por metro cúbico. Abajo tenemos kilojoule. Sobre kilogramo. Se fue el Kelvin. ¿De aquí qué más? Por acá el kilopascal, pues tendríamos newton metro cuadrado o kilonewton metro cuadrado por metro cúbico, ¿verdad? Arriba y abajo, joule, newton metro, entre kilogramo, ¿no? Ahí aplicamos una regla de sándwich, ¿qué nos daría eso? Se va el newton con el newton. Por aquí un metro cúbico con un metro cuadrado, nos queda un metro que se va con este, y este pasa arriba por regla de sándwich, y tenemos ¿qué? Kilogramo, ¿no? Entonces siempre revisar que nuestras unidades estén consistentes. Hay una regla, que ya la sabemos por expertise, que si nosotros metemos las unidades correctas, pues siempre llegamos a las unidades que debemos de obtener, ¿no? A mí me ha pasado varias veces que luego me preguntan a algunos colegas, dice, ¿cómo sabes que las unidades están correctas? Es un enjambre de ecuaciones que, ¿cómo sabes que sí está bien la unidad, que esto sale en kilos? Pues les digo, porque metí todas las unidades consistentes, ¿no? En los valores con sus respectivas unidades consistentes en el sistema internacional. Entonces, pues lógicamente debe de quedar en kilos, ¿no? Pero sí a veces pues se preguntan, ¿no? ¿Cómo nos saldrá la masa? ¿En gramos o en otra cosa? Pues no, obviamente no. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos 50.85 kilogramos. ¿Comentarios? Ah, pues por aquí estaba el resultado, ¿no? En kilogramos, ¿no? Profe, ¿Preguntas? tengo dudas porque los kilogramos se eliminarían, ¿no? Digo, perdón, sí, los kilos del kilopascal y los kilojoules Sí, los se kilos. eliminan y entonces el resultado da 0.05083. Ah, cierto, cierto. Por a ver, aquí, sí, este resultado me lo dieron en kilogramos, ¿verdad? Me quedé pensando que lo habían puesto en gramos. Sí, a ver, aquí creo que hay un error, ¿no? Sí, profe, era la misma duda que tenía. Igual me dio 0.05083. Sí, sí, por ahí alguien, se utilizó mal el prefijo. Sí, recuerden que este prefijo de kilo no es de kilogramo, ¿verdad? Nada más es una abreviatura para poner 10 a la 3. Sí, estamos ahí de acuerdo en eso, ¿verdad? El kilogramo es Pero a lo este. mejor recorrió el cero, ¿no? Sí, sí. Este es el kilogramo. Este prefijo de kilo es para no escribir ahí 630,000 pascales, entonces mejor pongo 630 kilopascales, ¿no? Donde el kilo, pues son las 3 cifras, el 1000 de aquí, ¿no? O el mega, pongo 630 megapascales, pues para no escribir 630 por 10 a la 6, ¿no? Entonces utilizo esa abreviatura de kilos, de mega, etcétera, ¿no? Pero no es el kilogramo
obviamente de la masa, ¿no? Sí, sí está claro, ¿verdad? Bueno, entonces el resultado fueron 0.051 kilogramos, ¿ok? Sí, profe, ya vi el error. Bueno, entonces listos ahí siempre, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo útil de este ejercicio? Pues nada más, lo que quería que vieran es que la presión siempre es absoluta y la temperatura siempre absoluta, ¿ok? Y por ahí que quede claro que un gas ideal, pues es el que nos permite utilizar la ecuación de estado sin corregirla por compresibilidad, ¿no? O por alta presión. Y ahí hay una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Hasta qué presión es el límite? Pues no se sabe, ¿no? Tendríamos que calcular el factor de compresibilidad y ver hasta qué presión comienza a dejar de tomar valores de 1, ¿ok? Ya de acuerdo a la experiencia, pues van a ver que presiones súper altas para nitrógeno, aire, y sigue manteniéndose válida la ecuación de estado. Algunos gases como el dióxido de carbono, eso sí, ya es un caso extremo, ¿no? Donde cualquier presión, pues ya nos alejamos de un comportamiento ideal. A ver, vamos a resolver algunos ejercicios de estos. Estos ejercicios son del WARC. En el WARC, en la primera unidad, tenemos una introducción simplemente a la termodinámica. En la unidad 2 tenemos la definición de trabajo de flujo, que la vamos a ir incorporando en los mismos ejercicios. En la unidad 3 tenemos un tópico de sustancias puras. Y en la unidad 4, gases ideales. Pienso que es mejor entrar primeramente con gases ideales para ver la filosofía de formar modelos y después regresar a la unidad 3, que sería sustancias puras, ¿no? Y en la unidad 5 vienen ya los sistemas abiertos. En la unidad 6 viene la segunda ley de la termodinámica. Y básicamente esas 6 unidades abarcan el curso de termodinámica, ¿no? Obviamente en el libro vienen más unidades que corresponderían ya a otros cursos de termodinámica, ¿no? O hasta cursos de posgrado donde se tocan ya otros temas diferentes, ¿no? Como aspectos de la degradación de la energía a nivel molecular, etcétera, ¿no? Pero nuestro curso, pues básicamente abarca la termodinámica clásica, que es una perspectiva macroscópica del fenómeno, ¿no? Entonces vamos con este tipo de ejercicios. Bueno, vamos a resolver este ejercicio en primero, 4.36. Y bueno, vamos a resolverlo y ahorita comentamos sobre el mismo. A ver, ¿qué vamos a tener aquí? Tenemos una compresión isoterma y cuasiestática. ¿Qué debemos entender por una compresión en un sistema cerrado? Básicamente los sistemas cerrados, decíamos entonces, pues que son aquellos que no permiten intercambio de masa, ¿no? Y cuando tenemos una compresión o una expansión de ese gas, pues creo que la única forma de representarlo es un sistema émbolo-cilindro. De hecho, los sistemas cerrados desde el punto de vista industrial, pues prácticamente son mínimos, ¿no? Son casos muy aislados. Entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a estar estudiando sistemas cerrados? Porque nos ayuda a entender la forma de organizar nuestro balance, de cómo aplicar el principio de conservación de la energía. Simplemente son problemas absolutamente académicos. Una vez que entendemos la aplicación de la primera ley y podemos ya generar nuestros modelos, pues ya pasamos a los sistemas de verdad, que son los abiertos, ¿no? Entonces ahorita vamos a estar con unos problemas, así que pues, a lo mejor no le encontramos una perspectiva industrial, ¿no? Sistema donde tenemos una compresión de aire, pues lo representamos por un sistema émbolo-cilindro. Básicamente lo único que hay en la industria de esto, pues es el amortiguador del automóvil, ¿no? O un amortiguador que utilicemos en un proceso, donde tenemos un gas por ahí que siempre está encerrado y se expande y se comprime al aplicarle una fuerza, un amortiguador de automóvil. Son casos muy, muy aislados, pero vamos a tomarlos como parámetro de referencia. Entonces nos dicen aquí, se comprime isoterma y cuasiestáticamente. ¿Qué debemos entender por esos dos términos? Una compresión isoterma y cuasiestática. Bueno, pues compresión de que disminuye su volumen. Aquí lo estoy representando
estoy en un estado 1 a ciertas condiciones energéticas o de proceso, comprimimos aplicándole una fuerza, es decir, nos vamos en un proceso y llegamos hasta una condición 2, un estado 1 y un estado 2. Bueno, ¿qué entienden ustedes por isotérmico y cuasiestático? ¿Qué les suena? A ver, ese prefijo iso. Ajá. ¿A la temperatura qué? Igual. Ajá. A temperatura igual o a temperatura constante. Entonces, en un proceso isotermo, vamos a temperatura constante. Por aquí vamos procesos, vamos a definir procesos isotermos. Son aquellos donde la temperatura permanece constante. Isobárico, ¿donde qué? ¿Qué variable permanece constante? La presión. La presión constante, ¿no? Isométrico. El volumen constante, ¿verdad? También este proceso isométrico se conoce como isocórico. Es equivalente, ¿no? Algunas veces se nombra isométrico, isocórico, dependiendo del estilo de la información o de la literatura, ¿no? Pero son equivalentes. Y pues entonces ahí estamos siguiendo procesos a temperatura, a presión o a volumen constante, ¿ok? En este caso, pues tenemos un proceso isotérmico. Entonces la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2, ¿ok? Y luego nos dicen que también es cuasiestático. Cuasiestático significa que nosotros tenemos una inercia energética lenta en un estado 1. Es decir, aquí está el tanque en su estado 1 y aquí tenemos una temperatura 1, una presión 1, ¿ok? Donde esta presión y esta temperatura son medibles. 20 bar de presión, 10 bar, etcétera. Es medible, ¿no? Entonces ese es un proceso cuasiestático que tiene una interacción energética relativamente lenta, de tal forma que si nosotros metemos un termómetro y un manómetro, podemos medir presión y temperatura, ¿ok? Por ejemplo, en un proceso de combustión, donde se está llevando a cabo la oxidación del combustible, es tan violento que si quisiéramos medir la temperatura y la presión, pues no podríamos, ¿no? Cambia súbitamente durante un intervalo de tiempo. Ese es un proceso no cuasiestático. Cuando nosotros energizamos este sistema, le metemos energía o le sacamos energía, pasamos por un proceso. Durante el proceso no es posible medir las variables de presión y temperatura porque cambian rápidamente. Entonces ahí tenemos un proceso no cuasiestático. Y después llegamos a otra vez a otra condición energética, a un estado 2, donde en este estado 2 otra vez podemos medir la presión y la temperatura. Entonces, ¿cuándo tenemos procesos cuasiestáticos? Cuando podemos medir o son medibles los parámetros energéticos o de proceso o termodinámicos en ambos estados. ¿Cuáles son esos parámetros? Regularmente presión y temperatura. ¿Ok? Entonces eso es un proceso cuasiestático. Bien, y tenemos medio kilogramo de aire, el sistema cerrado. Aquí vamos a tener un bar al inicio, en el estado 1, dicen desde 1 bar y 30 grados, tenemos 1 bar y 30 grados. Entonces tenemos definidas presión y temperatura, representando el estado cuasiestático. Y vamos hasta una presión final de 2.4 bar. Acá vamos a tener 2.4 bar. Y nos piden determinar la variación de energía interna y el calor transferido. ¿Qué temperatura tendremos acá en el estado 2? La misma, ¿verdad? Porque nos fuimos en un proceso isotermo a temperatura constante. Entonces, esto nos representa las condiciones del estado 1 y esto nos representa las condiciones del estado 2. Por ahí nos ayudamos de un dibujito para entender el fenómeno. Entonces, estábamos en el estado 1 a 30 grados, 1 bar. Llevamos a cabo una interacción energética. ¿Qué mecanismos energéticos ven a simple vista? O por la información que nos da el mismo enunciado.
Pues sería, bueno, influye un trabajo, ¿no? Ok, ¿qué tipo de trabajo? Sería como una compresión. Claro, o sea, existe una compresión. Entonces, para que exista una compresión, ¿qué tipo de trabajo se está realizando? Mecánico. No, El flujo. el trabajo de flujo, que viene pues de un origen mecánico, ciertamente, ¿no? Al aplicarle una fuerza y recorrer el émbolo una distancia L, pero es el trabajo de flujo. Entonces, por ahí vamos a ver un trabajo de flujo. Sabemos por definición que todo trabajo de flujo en cualquier tipo de proceso, ya sea isotermo, isobárico, menos el isométrico porque no habría cambio de volumen, está dado por la integral de PdV. Todo trabajo de flujo, por definición, está dado por la integral de PdV. Entonces, por ahí nos vamos a tener que resolver una integral de PdV. ¿Qué otro componente energético vamos a tener? Pues aquí va a existir variación de energía interna. Nos están pidiendo una variación de energía interna. Y también nos dicen que existe un calor transferido. Entonces, rápidamente vemos aquí 3 elementos energéticos: trabajo de flujo, trabajo de variación de energía interna y transferencia de calor. El calor transferido nos piden determinar. No vemos trabajo eléctrico, no vemos trabajo del aspa. ¿Qué más no vemos? Una energía en forma de calor muy explícita que pudiera estar entrando. Ni siquiera sabemos aquí si el calor está entrando o saliendo, nada más que hay una transferencia de calor. Entonces, básicamente tenemos ahí 3, damos una inspección a los elementos energéticos para poder plantear ya nuestro balance, ¿no? ¿Qué pudiéramos pensar del calor que está entrando, está saliendo? O a ver, vamos a pasar a nuestro balance. Vamos ya a plantear el balance. Ahí está el planteamiento. Y vamos a ir a nuestro balance. A ver, ¿alguna duda sobre el planteamiento? Yo sí, profe. A ¿De ver, dónde sale adelante. el trabajo de flujo? A ver, otra vez, no lo escuché. Ah, que de dónde sale el trabajo de flujo. Bueno, pues el trabajo de flujo nos están diciendo que tenemos a ver, aquí lo voy a poner, tenemos el cilindro y hay una compresión. Cuando tenemos un cambio de volumen, pues entonces automáticamente tenemos el trabajo de flujo, ¿verdad? ¿Cómo se produce ese trabajo de flujo, esa compresión? Pues hay un mecanismo energético que no está muy explícito en el enunciado, pero forzosamente hay una fuerza que empujó el émbolo y que desplazó ese émbolo una determinada longitud para producir ese trabajo de flujo. Recuerden que este trabajo de flujo pues, viene de la integral de f de x, ¿no? Pero por ahí la presión pues es fuerza por unidad de área, entonces despejo ahí la fuerza y voy a poner la integral de PA de x, ¿no? Pero el producto de A por dx en un cilindro pues sería la integral del volumen, ¿no? Entonces voy a poner la integral de P de B. Este es nuestro trabajo de flujo. Si la fuerza viene del exterior, es decir, nosotros le estamos aplicando aquí, imagínense, fuerza con la mano y empujamos el émbolo, pues entonces ese trabajo de flujo estaría entrando o saliendo del sistema. Entrando. Entrando, ¿verdad? Si en cambio tuviéramos una expansión, el gas empujaría el émbolo y el gas es el que hace el gasto energético, es el que gasta la energía para producir el trabajo de flujo. Entonces, pues estaría saliendo el trabajo de flujo, pero de ahí se está originando. ¿Ok? ¿Queda claro entonces? Sí, profe. Gracias. Ok, listos entonces. Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, pues vamos a acomodar nuestro balance, ese es el planteamiento. Y nos piden determinar la variación de energía interna y el calor transferido, ¿no?
A ver, vamos a plantear nuestro balance. ¿Cómo quedaría el balance? Energía interna 1 Ok. más el trabajo de flujo. ¿El trabajo de qué? De flujo. De flujo. Sería igual a U2 Más el calor. Más el calor. A ver, aquí el calor, el trabajo de flujo nos queda claro que entra, ¿no? Es decir, que cuando nosotros estamos acomodando nuestro balance de energía de acuerdo a la ley de conservación, pues por acá tenemos la energía interna inicial, la energía interna final, energías que están entrando y energías que están saliendo, ¿verdad? Aquí está palpable que el trabajo de flujo pues está entrando, ¿verdad? Puesto que tenemos una compresión, ya lo discutimos y queda claro que está entrando. La energía interna va en su posición inicial, la energía interna 2 va en su posición correcta y el calor, ¿dónde lo ponemos? Lógicamente, si el calor entra, pues va del lado izquierdo del balance, de la igualdad. Si va saliendo, pues estaría acomodado como lo tenemos en el balance, ¿no? ¿Cómo va el calor? ¿Dónde va entrando o saliendo? No se puede saber, falta información. ¿Qué necesitaríamos para saber si el calor entra o sale? Bueno, es que yo vi que es un sistema cerrado. Al no ser aislado, pues no podría entrar o salir. Por lo tanto, yo digo que se puede salir. O sea, yo siento que sí estaría bien de ese lado donde está. Bueno, Pues pero nos dicen que es constante, ¿no? Que en ambos lados, entonces lo tenemos que tomar en cuenta. no, constante que es la temperatura. La temperatura es constante. Tenemos 30 grados al inicio y 30 grados en el estado 2. No cambió la temperatura. Sin ninguna de las dos conclusiones que hicieron nos llevan a determinar si el calor está entrando o saliendo, ¿eh? ¿Qué necesitaríamos saber o qué información tendríamos que tener para saber si el calor sale? A ver, ¿qué les parecería si les dijera que la temperatura de aquí, del entorno, es 60 grados? La temperatura del estado 1, 30, la del estado 2, 30, es decir, que la temperatura se mantuvo en 30 grados y la del entorno 60 grados. ¿Para dónde iría el calor? Sería para adentro, ¿no? Para adentro, estaría entrando, ¿no? Y si les dijera que este cilindro está expuesto a por ejemplo, la temperatura atmosférica de 20 grados, ¿para dónde iría? Iría para afuera. Saldría. Pues saldría, ¿no? Entonces, en realidad no tenemos elementos para determinar, así como está puesto el problema, pues no tenemos elementos para saber si el calor entra o sale. Entonces tenemos que hacer uso de otros recursos. Por ejemplo, pudiéramos razonar un poco más el problema y quizá podríamos saber dónde debe ir colocado el calor. También, si eso no da resultado, podríamos proponer el calor entrando o saliendo del lado que quisiéramos y al final el signo nos diría si estábamos correctos en la aplicación. Por ejemplo, vamos a suponer que dejamos el calor ahí, del lado derecho. Estamos entonces dando a entender que está saliendo. Resolvemos el ejercicio y el calor nos sale con signo positivo. ¿Qué significaría esto? Que lo colocamos en el lado correcto, porque aquí está un signo positivo, ¿no? Todo el balance, todos los términos tienen signo positivo. Pero ¿qué pasaría si nos sale una cantidad negativa? Pues significa que no estaba saliendo, que en realidad estaba entrando. Entonces, eso se puede hacer en un balance cuando tenemos un solo término que no está claro o no sabemos si entra o sale y no lo podemos acomodar en el balance. Entonces lo podemos poner pues de forma arbitraria y el signo nos va a decir realmente si entraba o salía. La magnitud pues va a ser la misma, ¿no? Ok, eso es lo que podríamos hacer. Pero antes chequemos un poquito más
el aspecto físico, a ver si podemos llegar a alguna conclusión. A ver, hasta ahí existe el trabajo de flujo, ¿no? Ok, voy a poner así, trabajo de flujo igual a U2 menos U1, pensando que el calor está saliendo. A ver si es correcto. Vamos a seguir analizando esto. Tenemos un proceso que va a temperatura constante. Si tenemos una temperatura constante, ¿qué pasaría con la energía interna? ¿Aumenta, disminuye? Con se mantiene igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la temperatura no cambia, U1 es igual a ¿qué? A U2. A U2, forzosamente. Entonces, este término, ¿cuánto va a valer esa diferencia? 0. 0. ¿Estaría bien colocado el calor entonces saliendo? No. A ver. Sí, no, profe. Pues sí, aquí lo vemos claramente que sí. ¿Por qué? Porque esta ecuación nos dice que el trabajo de flujo lo estamos transformando en calor. Si nosotros lo ponemos así, WF más el calor igual a 0, que sería equivalente a poner el calor por acá, entrando, entonces tendremos un sistema que desaparece la energía, ¿no? Porque digo, mira, meto 10 joules de calor y meto 20 joules de trabajo y obtengo 0. Pues tengo una máquina o un proceso que desaparece la energía, ¿no? Es decir, viola el principio de conservación de energía, ¿no? Hay muchos procesos así o invenciones, ¿no? Yo trabajé por ahí un tiempo en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, cuando estaba terminando ahí por ahí la maestría, en algún tiempo que estaba muy saturado con la maestría, que fue realmente pesada, y entonces me busqué un trabajo así de medio tiempo, ¿no? Para apoyarme económicamente, ¿no? Entonces me iba al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y el primero que revisaba el proceso era yo, que era el más inexperto, ¿no? En ese entonces. Y lo que hacía era aplicar, hacer unos balances de energía y ver si el proceso que alguien quería patentar, pues cumplía con la primera ley. Y ya si cumplía con la primera ley, le daba mi visto bueno y lo pasaba al revisor superior, ¿no? Pero entonces, pues, ¿qué pasaría en un proceso que diera esto? Entonces nos están diciendo que están diseñando un proceso o una máquina que desaparece la energía o que la crea, ¿no? Entonces, definitivamente, pues la forma correcta, esto cumple con el principio de conservación de energía, que nos dice que el trabajo que estamos metiendo de flujo se va a transformar íntegramente en calor. ¿Ok? Entonces metemos 10 joules de trabajo de flujo y ¿cuántos vamos a obtener de calor? Pues esos mismos 10 joules. Entonces la forma correcta de la colocación correcta del calor es saliendo. Y simplemente entonces ahora vamos a tener que el trabajo de flujo es igual al calor. ¿Ok? Esa es nuestra ecuación de balance de energía, nuestra primera ecuación. ¿Cuántas incógnitas tenemos ahí? Pues todos, ¿verdad? El trabajo de flujo es incógnita, no nos dicen cuánto vale, nada más nos dicen que hay una compresión y el calor, pues nos piden determinarlo. Entonces tenemos dos incógnitas, una sola ecuación. ¿Necesito qué? ¿Qué necesitamos? Una ecuación de cierre. Otra ecuación de cierre. ¿Cuál pudiera ser? Pues una que nos determine el calor o una que nos determine el trabajo de flujo, cualquiera de las dos. Regularmente, bueno, no regularmente, siempre en termodinámica, en el curso de termodinámica, nos piden determinar el calor o lo dan de dato. ¿Por qué no hay una ecuación explícita para determinar el calor? Porque no estamos en la clase de transferencia de calor. Por eso uno de los cursos inmediatos que le siguen a termodinámica es el curso de transferencia de calor, donde ya se ven ecuaciones de cierre o explícitas para determinar el calor por conducción, convección y radiación, ¿no? Bueno, como nosotros pues queremos hacer procesos muy reales y que entendamos todo esto de cómo hacer nuestro modelo global, pues sí voy a introducir en el curso
transferencia de calor, ¿no? No viene en el programa, ni es obligación verlo, ni mucho menos, pero si no meto transferencia de calor, vamos a quedar con problemas, no vamos a pasar de problemas del libro, ¿no? Entonces, por ahí en la siguiente semana vamos a meter teoría de transferencia de calor, ¿no? Ok, bueno, entonces aquí, pues no tengo ecuación para el calor, pero tengo ecuación para el trabajo de flujo. Sé que el trabajo de flujo es la integral de P de B, pues vamos a resolvernos la integral. Ok, ¿cómo resolvemos esta integral? Esa integral de P de B. De aquí vemos que P pues debe tener una relación funcional con el volumen, ¿no? Para poder resolver la integral. ¿Cómo podríamos obtener una relación funcional entre la presión y el volumen? ¿Qué ecuación nos relaciona presión y volumen directamente? Pues la ecuación de estado, ¿no? Por ahí sabemos que P por B es igual a MRT. ¿Cierto o no? Bueno, veamos que Cierto. la masa es constante, porque no entra ni sale masa, es una masa encerrada, que no sabemos cuánto vale, o a lo mejor, sí sabemos, medio kilo, pero ahí está encerrada. La R es la constante específica del gas, ¿ok? Dice aire, entonces el aire tiene su constante R, su valor de Cp y su valor de Cv ya tabulados, ¿no? Son valores ya tabulados. Y la temperatura es constante. Entonces, todo el lado derecho de esta igualdad se hace constante. Es decir, que P por B es igual a una constante. De aquí voy a despejar P. Voy a poner que la P es igual a la constante entre B, ¿cierto? P igual a constante entre B. Y la vamos a sustituir aquí. Entonces, ¿cómo me queda esa integral? A ver, voy a borrar un poquito aquí para hacer espacio. Resolvemos la integral. Entonces voy a poner aquí que WF es la integral de P de B, pero esta integral pues quedaría P es igual a la constante entre B por dB, ¿verdad? Sacamos la constante de la integral y nos queda dB entre B. Y voy a poner aquí la constante, hacemos la integral, ¿cuánto quedaría en la integral? Logaritmo natural de B. Ok, o dB2 entre B1, ¿verdad? Y entonces de 1 a 2, ¿verdad? Ahí voy trabajando la ecuación, pero ahora me falta saber cuánto vale la constante. ¿Cuánto vale la constante? La constante, pues, es igual a PB o igual a MRT, cualquiera de los dos lados de la igualdad, ¿no? ¿Cuál pongo? Bueno, pues puedo poner P por B, por el logaritmo natural de B2 entre B1. ¿Cuál P? ¿La inicial o la final? Cuando nosotros ponemos P por B igual a una constante, ¿qué significa esto? Estamos siguiendo una de las leyes, ¿no? De un proceso que nos relaciona la variación de la presión y el volumen con manteniendo la temperatura constante. Eso quiere decir entonces que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces, ¿cuál presión va aquí? ¿La 1, la presión 1 por el volumen 1 o la presión 2 por el volumen 2? ¿O es igual? Sería lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces puedo poner presión 1 por el volumen 1 o la presión 2 por el volumen 2. Voy a ponerlo aquí, presión 2 por el volumen 2 por el logaritmo natural de B2 entre B1. O también puedo poner que MR por T1 por el logaritmo natural de B2 entre B1 igual, también podría poner MR T2 por el logaritmo natural de B2 entre B1, puesto que T1 y T2 son las mismas y siguen cumpliendo con la constante, ¿no? ¿Qué más podría poner? Todas estas ecuaciones son equivalentes y nos determinan el trabajo de flujo. Observen, de hecho, también podríamos hacer esto.
Voy a poner aquí presión 1, voy a pasar dividiendo la presión 2 y le voy a poner B2 entre B1. Entonces podría cambiar, en vez de poner logaritmo natural de B2 entre B1, ¿qué logaritmo podría poner también? De P1 P1 entre sobre P2. P2. Exactamente, ¿no? Entonces puedo obtener, ya hice aquí, determiné mi ecuación de cierre con un montón de perspectivas, ¿no? A ver cuál me satisface. ¿Cuál es la buena? Todas son buenas desde el punto de vista de solución. Todas son correctas, ¿no? Pero ¿cuál es la buena en el contexto de cuál utilizar? ¿Cuál utilizarían? La de M por R por P1 por Ujú. logaritmo de P1 entre P2. Ok, ¿por qué? ¿Por qué esa? Porque no tenemos los volúmenes 1 y 2, entonces se ocuparía si tenemos presión 1 y 2. La Ok, masa la conocemos y la temperatura igual. perfecto. Entonces vamos a utilizar alguna de las formas que pues tengamos valores para sustituir, ¿no? A ver, aquí vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, ¿cuál fue? MRT de presión 2 entre presión 1, ¿verdad? Sí, Tenemos la masa, MRT, logaritmo natural de la presión 1 entre la presión 2. Creo que sí, ¿verdad? Ok, entonces vamos a meterle valores, 0.5 kilogramos por la R. Voy a pasarles el WARC donde vienen ya las R's para cada gas, pero aquí creo que la teníamos. Déjenme ver rápidamente. Ya estamos sobre el tiempo, pero aquí tenemos aire. El aire, pues tiene, aquí están sus valores de CP y CB. Entonces, recuerden que establecimos una ecuación el día de ayer que nos dio que R es igual a CP menos CB. Entonces podemos tomar CP menos CB. Prácticamente pues R va a ser constante. Si tomamos este CP menos este CB, pues nos da una constante. Si cambiamos este CP a este CB, también una constante. Podemos tomar cualquiera. Voy a tomar aquí arbitrariamente esta. 1.0, es decir, siempre se mantiene la constante, menos 0.721. Esto nos debe dar alrededor de 0.287. ¿Cuánto nos daría esto? ¿Cuánto tendremos ahí? 0.287. Ok, esta es la constante R del aire. Y pueden tomar este valor menos este y prácticamente seguimos teniendo la misma R, el valor de 0.287. Me voy a llevar ese 0.287. Ese 0.287, entonces lo voy a poner aquí como 287 Joule sobre kilogramo grado Kelvin. Le quité el kilo. Para que no nos estorbe, porque si no nos va a dar como kilo. Bueno, pues sí puede quedar kilojoules, ¿no? Ok, vamos a ponerle mejor con kilo. Entonces le voy a poner el punto aquí y aquí voy a ponerle kilojoules y tenemos 0.287 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin por la temperatura 1. ¿Cuánto vale la temperatura 1? 30 grados y le tendría que sumar aquí esto. Sí, ¿verdad? Porque esta temperatura viene de la ecuación de estado, donde la temperatura es absoluta. ¿Estamos ahí considerando eso? Sí, profe. Bueno, súper listos, ¿eh? Por el logaritmo natural del cociente de las presiones. Aquí las presiones las puedo meter en bares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un cociente, ¿no? Entonces, si las Sí. quisiera pasar a pascales, pues tendría que multiplicarle por 10 a la 5 arriba y por 10 a la 5 abajo para hacerlo consistente en unidades, pero pues se eliminarían entonces, como es un cociente, pues nada más tomo su valor numérico, no me interesan las unidades, ¿no? ¿Y esto cuánto nos daría?
A mí me dio menos 38.08. Serían kilojoules. A ver, ese valor negativo está raro. Ah, bueno, sí. Ok, ya sé qué está pasando ahí. Menos 38.08. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Ok, bueno, entonces ese valor le sale un signo negativo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué sale este signo negativo? Bueno, este signo negativo sale porque estamos teniendo una reducción en el volumen. Estamos teniendo una compresión, el volumen se reduce. Entonces, por eso sale este signo negativo, porque vamos de un volumen mayor a un volumen mayor, y al resolver la integral, pues nos queda un volumen más pequeño, hay una reducción de volumen y se viene este signo negativo. Sin embargo, nosotros en nuestro balance ya hemos dicho que el trabajo de flujo entra. Ya le dimos una configuración al término energético dentro del balance al momento de saber que el trabajo de flujo entra y lo colocamos del lado izquierdo de la igualdad, ¿verdad? Por acá está el trabajo de flujo entrando. Entonces ya estamos considerando el sentido del trabajo, ¿cierto? En el balance. De tal forma que entonces este signo para nosotros ya no tiene una relevancia desde el punto de vista físico, porque ese efecto, este signo negativo, que significa que tenemos una compresión, ya lo consideramos en el momento de hacer el balance. Si nosotros nos traemos este signo negativo y lo queremos sustituir en el balance, entonces estaríamos considerando una primera vez que existe una compresión porque consideramos que el trabajo entra, y una segunda vez estamos considerando el mismo efecto si nos traemos el signo. Entonces caeríamos en un error, ¿no? Ya lo consideramos en el balance que está entrando, el signo para nosotros ya no tiene una relevancia. Entonces, el trabajo de flujo es igual a 38.08 kilojoules entrando al sistema. Y esto es igual, entonces, habíamos dicho, al calor transferido. Entonces, finalmente, el calor transferido son 338.08 kilojoules hacia el exterior, saliendo. ¿Preguntas? Entonces, si hubiera salido positivo, ¿sería del lado contrario? No, no, no. Este signo que nos sale aquí, sea positivo o negativo, a ver, esa es una pregunta buena porque me lleva al siguiente contexto. Yo les había dicho que si sale, ponemos una variable arbitraria, por ejemplo el calor, y sale con un signo negativo, entonces es que iba acomodado del otro lado del balance. Eso es siempre y cuando la variable que estamos determinando, en este caso el calor, o pudiera ser el trabajo, se despeje o salga del balance de energía. ¿Ok? Este trabajo que nosotros tenemos aquí no sale del balance de energía, sale de la ecuación explícita del trabajo de flujo. ¿Ok? Entonces, ese signo para nosotros ya no tiene sentido, porque ya en el momento de hacer el balance, ya lo consideramos en el momento que dijimos que teníamos una compresión y lo hemos colocado en su respectivo lugar en el balance. Entonces ya no me traigo el signo, me traigo nada más la magnitud directamente al balance. Si vemos que este signo pues resultó por la integral, pero este signo no es producto del despeje del balance. Es un signo independiente al balance. ¿Ok? Ok, profe. Gracias. Bueno, entonces ahí súper listos. Quizás fue muy rápido el problema. Vamos a ir resolviendo obviamente más y vamos a ir hasta entendiendo la filosofía. Bueno, vamos a dejar hasta ahí para que se incorporen a su siguiente sesión y los espero por acá el jueves. Les voy a mandar por ahí el WARC en el Classroom para que lo descarguen, ¿ok? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Bueno, Adiós. excelente Gracias. día y los veo el jueves. ¿Sí hay alguna pregunta? No, bueno, ok.